del Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y Catu Parejasá, Caraí, Samujijara Busú, Emu Ajemine ni Eco Pujarebebe. Profesor, depende de usted si quiere hacer la ponencia aparte o quiere ya presentarse. Sí, ¿qué puedo hacer? Sí, ya haga puede hacer. Muy buen día para todos. Un placer compartir con ustedes el periódico Cuijarebepe y Catures de Aimé Pendarutepe. Boejara Catuperi, Amalia Paola Fretes, Ateneo Motenón de Jara Taba San Ignacio Guazú, Misiones Ñaneretame, a las delegaciones representadas acá en la persona de las escritoras argentinas. Un saludo fraterno, afectuoso para cada una de ustedes. Hoy es un día muy especial y quiero, antes de seguir saludando, rendir un homenaje a una persona muy importante, destacada, Petení Arandú, Ipacuija y Catupiriba. Hoy es 19 de abril, es el Día del Indígena Americano, y hoy tenemos, gracias a la invitación de la Boejara Paola Fretes, la presencia de un maestro, no solamente en el ámbito de la educación paraguaya, porque él es pedagogo, es licenciado en Ciencias de la Educación, pero es maestro de la cultura y de la lengua guaraní, acá a don Brigio Abogado. Para él pido un fuerte aplauso en este Día del Indígena, que es un día muy especial para nosotros, para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Arimes Abrego, Abengo de Jaraguazú, Tuchamba Ego, Ara, Upa Bebe Moraja, De, Panendideo y Coa, Tecoja Ponaite, de Cojave. También un saludo afectuoso a todos los docentes de la regional San Ignacio, a los escritores, las escritoras del Departamento de Misiones y de otros puntos de nuestro país, a cada uno de los estudiantes, de las estudiantes que están acá. Quiero hacer ese saludo a los estudiantes en la persona de Lucía, que tiene una labor muy importante en los medios de comunicación aquí en la zona de Misiones. Así es que con esto les saludo a todos, les deseo a todos una feliz jornada, una anticipada felices Pascuas para cada uno. Almeramo penderoga de penanaroa, que todos no esa van a peneno para mí, pero hoy mitas en la meramo pendaruterbe y tú ahí sí y mando a mi baereje. Yo quiero rescatar de este encuentro también una celebración muy importante que el día de ayer tuvo lugar acá cerca nuestro en Tañarandí, donde se realizó para mí probablemente una de las más concurridas, uno de estos más concurridos encuentros que tradicionalmente lo hacía en vida de don Coqui Ruiz, un hombre universal, un paraguayo fuera de serie, un ignaciano y un miembro de Tañarandí orgulloso. Tuve la oportunidad de estar en casi todas las ediciones y bueno, anoche lastimosamente no estuvo él, pero en la persona de sus hijos, de Macarena, de Almudena y de Julián, quien al final expresó sus sentimientos y lo hizo con mucha emoción. Quiero aprovechar este espacio tan importante que hoy se realiza acá en San Ignacio, en este primer encuentro internacional de escritores y artistas Paraguay 2025, liderado acá por la profesora Amalia Paola Fretes, para entonces rendir también este homenaje a un gran paraguayo, repito, que fue, es y seguirá siendo. De ahora en más es una leyenda que ya no va a terminar, que ya no va a acabar, y su nombre es Coqui Ruiz, el hombre que cambió la historia de Tañarandí, que cambió la historia de San Ignacio y cambió la historia del Paraguay. En memoria de Coqui Ruiz, les pido un fuerte aplauso para recordarlo a él en este día tan especial.
Y así como, repito, es un día donde asociamos a este encuentro el Día del Indígena Americano en la persona acá del maestro de don Brigio Bogado, entonces hacer esta parte. Cuesta un poquitito cambiar porque son sentimientos encontrados, ¿verdad? Para mí particularmente, hablar del Día del Indígena Americano es hablar también de mucho dolor. Todo empezó hace más de 500 años. Tampoco estoy renegando de la historia porque ya no corresponde, pero no podemos olvidar esa verdadera masacre que sufrieron los pueblos indígenas en América y que hasta hoy siguen pasando situaciones desgraciadas que lamentamos tanto que eso tenga que ocurrir todavía en nuestro país, sabiendo que son los dueños originarios de estas tierras, que son los dueños de la cultura y de la lengua que hablamos los paraguayos. Le comentaba recién a una de las escritoras argentinas que el 80% de Paraguay sigue hablando guaraní. Apiñemea ñeñe en baite guaraní, me yecoa guaraní, ñañandupe guaraní, ñeñe lleva. Hasta está llegué, ñane están en yasacuepe, está oye yajea, baite guaraní, ñeñe. La historia del indígena se parece a la historia de la lengua guaraní. Una historia de persecuciones, de represiones, de opresiones. Sin embargo, hoy, después de tantos años, probablemente en una circunstancia relativamente triste, y espero que pase todavía mucho tiempo, los indígenas en el Paraguay, según el último censo, son 140.000 personas, de 6.109.000 habitantes que tiene el Paraguay. 140.000, que es apenas un poco más del 1%. Y en esas 140.000 personas tenemos que reconocer a los miembros de 19 o 20, particularmente creo que son 20 no me animo tampoco, ya no uso la palabra etnia. Yo, para mí, la expresión más correcta es nación, porque cada nación que tenemos en el Paraguay es una república y ellos tienen sus autoridades, tienen su poder ejecutivo, tienen su poder legislativo, su poder judicial, tienen su religión, que no es la religión católica, no es cristiana. Todavía muchos de ellos permanecen en esa tradición, muchos de ellos hoy en día forman parte de la tradición cristiana, sobre todo católica, pero dentro de todo ese proceso que les estoy comentando, muchas circunstancias de dolor. A lo largo de 40 años que el Ateneo cumple en este 2025, hace 40 años que empezamos este sueño que hoy está difundido en todo el Paraguay. El Ateneo está en 100 distritos, es la institución cultural más grande que existe en Paraguay y que nos llevó tanto tiempo consolidar. Hoy estamos orgullosos de que aquí en San Ignacio Misiones, tanta gente, y sobre todo estoy mirando acá, gente joven, se haya acercado a estudiar guaraní. Eso es un signo de victoria de la lengua guaraní, una lengua, repito, que sufrió mucho, que pasó muchos momentos absolutamente desagradables, y yo diría inclusive en este caso que esa desgracia que tuvo el guaraní y el guaraní hablante hoy en día está siendo superada con tanta gente joven que hoy está estudiando y que muestran la nueva cara del guaraní. Hoy hablamos de un guaraní nuevo, de que hay un nuevo tiempo que hoy en día le toca vivir al guaraní. Pasó el tiempo del desprecio, del menosprecio, de la discriminación, y hoy en día tenemos a una lengua guaraní fortalecida a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Porque decir guaraní hoy no es solamente decir Paraguay, sino que es también decir Argentina, es decir Brasil, también Uruguay, Bolivia. Son países donde hoy el guaraní sigue siendo hablado. Y les decía, venimos de ese tiempo y llegar hasta este momento, encontrar que tenemos 140.000 indígenas, también nos muestra de esa cantidad de seres humanos que en algún momento fueron maltratados y muchos de ellos inclusive asesinados. No tenemos que olvidar que venimos de allí, que el Paraguay tiene, como cualquiera, un padre y una madre, que el padre y la madre que tenemos son respectivamente el guaraní y el castellano o el español.
representado por el conquistador. Pero la historia hizo que nosotros veamos más la cara del castellano y la cara del español del conquistador, y que en algún momento inclusive se haya generado una actitud contraria hacia los pueblos nativos, hacia los pueblos originarios. Sin embargo, dentro de todo ese proceso, una lengua como el guaraní se resistió a desaparecer. Penosamente, como les digo, hoy el poquitito más del 1,3-1,4% del Paraguay es población nativa, donde la mayoría de los hermanos indígenas del Paraguay hablan más guaraní, son guaraní hablantes. Hay lenguas en Paraguay que están en la línea de la muerte, que están muy cerca de la desaparición. Hay pueblos indígenas que hoy en Paraguay tienen apenas 250, 150, 400 últimos habitantes. Tenemos el caso, por ejemplo, de la lengua guaná, con aproximadamente 350 a 400 personas, una lengua no guaraní hablada en el Chaco, donde en un trabajo de investigación hecho por un gran amigo, el doctor Saúl Nicolás Ginan, norteamericano, que por más de 25 años llegó al Paraguay, llegaba siempre para el seminario de bilingüismo organizado por el Ateneo en cada ciudad del país. Y a él le tocó hacer un inventario, y lastimosamente en ese inventario que él hizo de la lengua guaná, encontró a 4 últimas mujeres hablantes de su lengua. Y el grave problema es que ya no encontró varones, que ya no encontró hombres hablantes del guaná. ¿Y por qué podía ser tan importante encontrar a los varones que también hablan guaná? Porque el guaná tiene un parentesco, un parecido con el guaraní en algo, y es en el vocabulario. En guaraní nosotros, les cuento acá a nuestras amigas argentinas que en el guaraní hay palabras que solamente usan las mujeres y hay otras palabras que solamente usan los varones. Por ejemplo, cuando una mujer va a referirse a su hijo o a su hija, dice She Membui. She es mi y Membui hijo o hija. She Membui, mi hijo o mi hija. En cambio el varón dice Shera al varón y Shera a la hija, a la mujer. El varón le dice a la esposa Seren Virecó y la mujer le dice al marido Semena. Y este aspecto tiene de parecido el guaná. Por eso Ginan, cuando conversaba con él, me decía: me siento muy mal porque ya no llegué a tiempo, porque hacían apenas unos años que falleció el último varón que todavía hablaba el guaná, y ya no pude rescatar el lenguaje de los varones. Solamente rescaté el lenguaje de las mujeres en 4 últimas mujeres de casi 350 a 400 personas guaná. 4 últimas mujeres hablan guaná. Lastimosamente en la pandemia, posterior a la pandemia, falleció una de las mujeres y hoy quedan 3. A eso nos referimos cuando las circunstancias son todavía dolorosas, cuando estamos allí cerca de ver la desaparición de lo que representa una sociedad, una nación, una cultura, una lengua, y es lo que no queremos que nunca ocurra con el guaraní. En el caso nuestro, el hecho llamativo en el mundo es que los dueños de la lengua guaraní, los nativos, los indígenas, los originarios, con el nombre que queramos ponerle, en este caso Brígido Bogado Brigado Guaraní, los dueños de la lengua son un poco cerca de 100.000 los que hablan guaraní. Sin embargo, casi 5 millones de paraguayos ya no nativos, no indígenas, seguimos hablando guaraní. Lo hacemos con mucho orgullo. Hoy nos sentimos orgullosos de hablar guaraní. Y es un trabajo donde ustedes, los jóvenes, tienen mucho por delante por hacer. El hablarle, yo estoy viendo acá criaturas que probablemente muchos de ustedes tienen en la casa. Y es que no es su escuela, ni que nada ya enderezaray. A pedir mejoramos con agua, ni que no nos está penderógrave. A mí vamos a bendecir, benderú, bendenano, que tú te peñeta su escuela guaraní. Tienes a escuela ñeta guaraní, Yo creo que esa es una regla general, que toda esta generación de jóvenes que hoy están estudiando tienen padres y madres que hablan más guaraní y poco o nada de ese castellano. Y que estos jóvenes, cuando lleguen a sus casas hoy,
lo que van a hacer es comunicarse en guaraní. Pero probablemente entre ellos ahora y con el resto de la comunidad lo hacen más frecuentemente en castellano. Pero sin embargo, el guaraní está presente y lo que yo les estoy pidiendo en este momento a todos es que sigan hablándoles a sus hijos, a sus hijas en guaraní. Con eso de que les decía, decirle Eyu, Eguapui, Yajá, Yacarú, darle palabras diariamente, eso va a hacer que la lengua permanezca por mucho tiempo. De hecho, hay un estudio hecho por la UNESCO, donde en ese estudio se dice que una lengua está en peligro de muerte cuando tiene menos de 100.000 hablantes. El Paraguay tiene 6 millones, así que está lejos del guaraní de morir. Y en la región, cuando decía yo hace rato el caso de nuestros vecinos acá en la Argentina, porque hablar de guaraní es hablar de Misiones, Argentina, Corrientes, Resistencia, Formosa, Chaco, ya mencionaba Chaco en Resistencia, pero también Jujuy, Rosario, Buenos Aires, son centros, ciudades donde vamos, provincias donde vamos a encontrar a guaraní hablantes. Lo mismo ocurre acá, al lado nuestro con el Brasil, el caso de Paraná, Mato Grosso, San Pablo, Río Grande do Sul, tienen estos estados a muchos guaraní hablantes. Y en el caso de Bolivia, departamentos como Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz son departamentos donde se sigue hablando guaraní. También en Uruguay hay una comunidad todavía en Buyá, guaraní, que sigue hablando guaraní en el Uruguay. No perdamos tampoco de vista que el nombre es Uruguay y que por el causa y efecto de que los conquistadores no tenían o no tienen la U. Ese es un fonema interesante para nuestras amigas argentinas. A ellas les va a costar, porque en el castellano tenemos 5 vocales, la A, E, I, O, U, y en el guaraní tenemos una más, que es la U. Bueno, y cuando yo digo Paraguay, en realidad es Paraguay, el nombre correcto. En el caso de Uruguay, acá decimos Tacuarí, en algunos casos es Tacuarí, la palabra correcta. Es la U, la que en algún momento fue una dificultad para el conquistador español, lo mismo que para el portugués. Bueno, a partir de todo esto, yo les decía, miramos esta historia y nos encontramos con acontecimientos, si se quiere, bastante dolorosos, pero que hoy en día están siendo superados. Hoy, decir que ese 80% de la población que habla guaraní, también podemos en esa población de 80% encontrar a un 40% que se comunica exclusivamente en guaraní o lo hace mayoritariamente en guaraní, poco o nada de castellano. Y eso es parte de una realidad del Paraguay que también nos costó mucho a nosotros hacerle entender a la gente, sobre todo a las autoridades nacionales, a las autoridades del Ministerio de Educación, que los niños paraguayos hablantes en idioma guaraní tienen el mismo derecho que aquellos que hablan castellano. El ir muchas veces a la escuela, recién me comentaban acá las escritoras argentinas que visitaron algunas escuelas y que cuando preguntaron si qué idioma hablaban, entonces la mayoría les respondió que guaraní. En algunos casos, cuando preguntaron si alguien hablaba solamente castellano, que nadie dijo que solamente castellano hablaba. La mayoría era hablante guaraní y era bilingüe guaraní-castellano. Eso nos muestra esa realidad de la que hablamos, y allí es donde nosotros nos encontramos con una serie de circunstancias que son muchas veces desconocidas por las propias autoridades al no conocer el guaraní. El guaraní es una lengua muy diferente al castellano, y eso hizo y hace que muchos niños, al entrar a una sala de clase y escuchar solamente castellano, o cuando a ellos se les entrega libros para que lean y esos libros están únicamente en castellano, o cuando tienen que rendir un examen y el examen está elaborado únicamente en castellano, esa es una verdadera traba, un enorme problema para los niños. Yo les puedo asegurar que más allá de que, como comúnmente se dice en los informes, las causas de deserción escolar o del ausentismo inclusive en las escuelas se debe exclusivamente a problemas económicos o a problemas viales o a problemas de salud, yo les puedo asegurar que en realidad el mayor problema que tienen los niños paraguayos, y es la razón del mayor porcentaje de deserción, el no entender castellano. Y estamos hablando de un idioma muy diferente. A nosotros nos resulta fácil, a lo que estábamos acá, hablar guaraní y castellano. Ya nos hemos acostumbrado a los dos.
Pero para una persona que no habla guaraní, o para una persona, perdón, que habla solamente guaraní, no habla castellano, es un verdadero problema asistir a una sala de clase. Es como que yo entro a una sala de clase y escucho ruso, y yo ni idea tengo de qué es el ruso. Y le voy a poner el ejemplo que a mí, como experiencia personal, me tocó vivir. Yo me crié prácticamente una buena parte de mi vida hasta entrar a la escuela en una ciudad del interior, que más o menos está paralelo al lugar que estamos acá, muy retirada, en el departamento de Cazapá, en el centro del Paraguay, y al sur de ese departamento, en la frontera con lo que sería el departamento de Itapúa, donde está Encarnación, está una ciudad que se llama Yutí, y yo me crié allí. Para muchos de los que conocíamos ese lugar, Yutí era como más o menos llegar al infierno, porque ni siquiera camino teníamos, ¿verdad? Y para mí era una circunstancia más especial, porque yo, aparte de que ya era un infierno, mismo centro, yo viví 15 kilómetros más adentro, es decir, yo estaba más dentro del infierno que cualquiera. Y lo único que yo escuché a lo largo de mi vida fue guaraní. Yo no escuché castellano, escuchaba de vez en cuando. Y tenía un abuelo muy particular, que él nunca fue a la escuela. Sin embargo, tengo el orgullo de que él construyó una escuela en su comunidad, porque decía que todos tenían que estudiar. Él solía decirme a mí, haciendo una mezcla, me decía: años de jota la escuela, pues alcota gente en Dejehuí. Alguna vez vas a ir a la escuela y vas a ser gente al ir a la escuela. Bueno, yo crecí con eso, cada cierto tiempo me recordaba eso mismo, me repetía, y bueno, llegó el momento en que tuve que entrar a la escuela, y cuando eso, justo una semana antes, nos mudamos muy cerca de Asunción, a 7 kilómetros de Asunción, y fui a una escuela llevado por mi abuela, yo prácticamente sin hablar nada del castellano. Me dice mi abuela: ya está la escuela, pero anotata, me había dicho, te llevo, vamos a ir a la escuela, que voy a anotarte, voy a inscribirte a la escuela. Tal cual ocurrió, llegamos, yo primera vez vi lo que era una escuela, he visto un montón de piezas, una al lado de otra, no entendí para qué tantas piezas para empezar, pero bueno, yo estaba allí. Después de un rato vuelve mi abuela y me dice: ya estás inscrito, ya lo anotamos, ya caga tú, vamos, volvamos a casa. La siguiente semana empezaban las clases, y bueno, fuimos el primer día. Acá en Paraguay hay algo muy particular, la gente que vive más lejos siempre llega primero a cualquier lugar, ¿verdad? Y me había pasado eso con ella. Llegamos casi media hora antes, no había nadie. Entramos a la sala de clase. Yo lo único que recuerdo es que la sala mía tenía un perón número 1, obviamente era primer grado, no había preescolar ni jardín ni nada de eso cuando eso. Entonces entramos y veo un montón de sillas, y yo seguía preocupado: ¿qué es lo que tantas sillas? Si somos solamente dos, era mi abuela y era yo, ¿verdad? Entonces me dice ella: acá enfrente, en este primer lugar de acá enfrente te vas a sentar, no te muevas de acá. Bueno, y después me da la siguiente indicación: dentro de un rato van a llegar otros niños de tu edad, van a entrar acá, después van a salir todos, va a haber un acto allá afuera, alguien va a hablar, van a cantar, y después de cantar van a entrar otra vez. Pues tal cual así ocurrió. Y me dijo también que una vez que entráramos a la sala de vuelta, que se iba a armar un pequeño desastre allí, porque todos los niños no iban por nada del mundo a dejar que sus padres los dejen. Y ella me dijo: yo no voy a entrar, yo me voy a quedar acá en la puerta, y cuando vos tengas alguna duda o no te sientas bien, mirá, yo voy a estar parada acá. Y va a entrar una señora vestida de blanco, la señorita, apenas ven en boqueta vagina medio. Ocurrió todo, salimos, volvimos a entrar, se armó el desastre, se tiraban los demás al suelo, lloraban, pataleaban. Yo a punto de llorar, miraba hacia la puerta y allí estaba mi abuelo, me callaba, sin problema. Y el siguiente momento fue el momento, digamos, más doloroso de esa experiencia que tuve, porque efectivamente entró la mujer vestida de blanco y casi se paró enfrente mío, y yo estaba en la primera fila, y comenzó ella a hablar, habló, y yo no entendía una sola palabra. Yo le miraba boquiabierto y decía entre mí lo que son las cosas de la vida. Hasta ahora me pongo a pensar,
Yo decía en guaraní, angeitemo ni eta, ya va a hablar, ya está por hablar, ya va a hablar. Hace rato ya estaba hablando, ¿verdad? Yo nomás no lo entendía, estaba hablando castellano. Bueno, lo que sí que esa fue mi experiencia. Yo terminé la clase ese día y gracias a mi abuela, ella tuvo la gentileza por casi 3 o 4 meses de terminar la clase, darme de vuelta a la clase de camino a casa, pero totalmente en guaraní, contada por ella. Yo pasé lo que se llama comúnmente una tortura en la escuela. Y esa tortura duró casi 6 meses cuando por fin aprendí a decir bueno, ni siquiera bueno bilabial. Esto era bueno con G, muy al estilo paraguayo, ¿verdad? Bueno, todo era bueno para mí. Y a veces me mandaban al diablo y bueno, a veces me hacían loas y bueno. Ayer era moja, bueno, ayer ya, bueno, de ahí. Bueno, no les voy a engañar, pero creo que habrán pasado 3 años para que yo aprendiera a hablar castellano. Y lastimosamente, esa sigue siendo la historia de muchos niños en el Paraguay. La historia de muchos niños que tienen el mismo derecho humano que todos. Acá no se trata solamente de derechos lingüísticos, acá se trata de derechos humanos, de que esa criatura tenga que recibir educación en su lengua materna y en todo caso a partir de su lengua materna aprender la segunda, la tercera y la cuarta si es necesario. Pero lo que no podemos hacer, lo que hasta ahora en muchos casos hicimos, fue intentar alfabetizar y educar al niño guaraní hablante en castellano. Imposible. La mayor causa de la deserción escolar en Paraguay, no contada, es que los niños guaraní hablantes fueron maltratados, fueron reprimidos, fueron torturados en castellano. Y muchos de esos niños abandonaron la escuela. Y muchos de esos niños hoy siguen pasando difíciles momentos en la escuela. Voy a pintar la última cuestión, porque lo que estoy tratando de hacer es simplemente ponerle un piso a este encuentro, porque este encuentro lo estamos haciendo en Paraguay, y para que ustedes también entiendan lo que significa vivir acá y en este ambiente tratar cualquier persona de desarrollarse como ser humano, como individuo, como persona. Y en ese sentido hay una imagen tan recurrente que puede ocurrir acá en Misiones, en Cazapá, en San Pedro, en Guairá, Concepción, donde quiera que pongamos la planta del pie vamos a encontrar casi la misma historia. A la mañana o a la tarde, depende de cuál sea el turno, los niños salen de la casa, se encuentran con otros amiguitos por el camino. ¿Y en qué idioma hablan? ¿Hablan en inglés? ¿Hablan en chino? ¿Hablan en alemán? ¿Hablan en castellano? No. Las profesoras, los profesores, antes de salir de la casa, ya dejan las instrucciones en guaraní a la persona que va a quedar a hacer las tareas de la casa. Y al salir y comenzar a caminar, hay veces para llegar a la escuela o al colegio, sin falta el encuentro con algún colega o alguna colega. ¿Y cuál es el idioma? ¿Japonés? ¿Es portugués? ¿O es castellano? Es guaraní. Y vamos hablando entre colegas en guaraní. Llegamos a la escuela y una imagen clásica, todos nos callamos, es como que nos volvemos ñeengú, como una especie de mudos. Entramos a la sala de clase y las dos partes, estudiantes y docentes, hacemos un acto teatral todos los días donde intentamos por todos los medios entendernos en castellano. La profesora, que mayormente habla guaraní en la casa, hace un enorme esfuerzo por hablar castellano. Ese niño que en mayor porcentaje habla guaraní todos los días de su vida, entra a esa sala de clase e intenta hablar castellano. Pero en algún momento de esa mañana o de esa tarde, alguien llama a la profesora que está acá dando clase y es otra colega que se acerca a la puerta y al acercarse a la puerta ya le dice fulana Yumi. Ya le piden guaraní. Se acercan las profesoras, probablemente entre ellas algo haya guaraní, y acá los niños, liberados por fin, hablan guaraní. Salimos al famoso recreo al receso, la profesora y profesores tomando tereré, hablando en guaraní, y los niños jugando en guaraní. Volvemos a la sala de clase, las dos partes hacemos el gran esfuerzo de hablar castellano, y no existe un momento más feliz para todos que cuando suena la hora de salida.
y como que nos sacamos todo ese peso de encima y salimos a la calle y seguimos hablando guaraní. Todos hacemos eso todos los días. Nos pusieron y nos siguen poniendo una camisa de fuerza, una camisa injusta, y esa es la razón por la que existe el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní hace 40 años, trabajando en todos los puntos del país, diciéndole a los docentes y a los futuros docentes: esta es nuestra realidad. Y entendamos que todos tenemos derecho a recibir educación en nuestra lengua materna. Y a partir de allí aprender todo lo que queramos en cualquier otra lengua del mundo. Pero no negarle a nadie el derecho de ser atendido en guaraní. Por eso yo celebro, yo festejo a aquellos ciudadanos que a veces estando en cargos públicos o que están en contacto con la gente que usan el guaraní por hacer eso en guaraní. Eso me toca cuando hablo con la gente que está en los medios de comunicación. Por eso le recordaba acá a Lucía, a la propia profesora Paola y a otros más que están acá, que tienen la costumbre de usar el guaraní. Y ellos saben mejor que cualquiera de ustedes que hablando guaraní, más gente les escucha, más gente les entiende. Esa es una realidad que no tenemos que perder de vista. Quiero finalmente honrar hoy a la lengua guaraní, a la cultura guaraní, en este primer encuentro internacional de escritores y artistas Paraguay 2025. Repito, a la persona del querido maestro Brígido Bogado, y que él tenga la suficiente fortaleza, que nunca jamás se dé por vencido como hasta ahora lo hizo, para seguir trabajando en la promoción de los derechos, de la cultura y de la lengua guaraní, en particular de todas las lenguas indígenas habladas en el Paraguay. Profesor Brígido, mucha fuerza, adelante. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní está contigo en todo momento. Cuando vos quieras, nosotros estamos para acompañarte. Para nosotros es un motivo de orgullo esto, y que hoy en este encuentro esté él para presentarnos sus obras, porque hoy no solamente está acá Brígido con ese gran orgullo de ser parte de una comunidad originaria, nativa de América, una de las patas de nuestra identidad cultural de Paraguay, una de las piernas que tenemos en nuestra conformación social, que es el guaraní, sino que hoy está nada más y nada menos como un gran escritor que tiene unas hermosas obras que él se encarga de difundir por donde quiera que le toque ir. Su trayectoria no solamente es nacional, su trayectoria es internacional. Brígido Bogado es una persona reconocida a nivel internacional por su labor pedagógica, por su labor cultural, pero sobre todas las cosas por su presencia en defensa siempre de las comunidades indígenas del Paraguay. Yo les agradezco a todos, les deseo una feliz jornada. No se olviden que, así como en el caso de Brígido, otros continuaron la historia. Quienes son los grandes escritores a los que nosotros acá en el Ateneo seguimos honrando, que escribieron, que escriben en guaraní: a un Félix Fernández, a un Manuel Ortiz Guerrero, a un Emiliano R. Fernández, y a la persona de ellos, a muchos otros que hoy siguen haciendo literatura en Paraguay. Una literatura hasta hace poco tiempo imposible de pensar, imposible de creer. Hoy tenemos muchos escritores en guaraní. Se apagó para el Teatro Morán. Unas felicitaciones de nuevo a la profesora Amalia Paola Fretes, a todo el equipo, a los docentes de la regional, y un respetuoso abrazo de nuevo a las escritoras argentinas que hoy nos acompañan. Que todos pasemos una linda jornada. Muchas gracias.